a ir entonces a la palabra. ¿Cuántos están listos ya para recibir palabra de Dios? Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor en Génesis capítulo 41. No nos hemos sentido perfectamente bien. El cambio de clima a veces afecta un poco, ¿verdad? En el día de ayer en la mañana cogimos como bastante frío y después nos metimos al calor y no nos ha ayudado mucho eso. Pero Dios tiene el control de nuestra salud. Amén. Aleluya. Génesis capítulo 41, versículo 33 y luego los versículos 38 al 40. Génesis 41, versículos 33 y posterior a esto los versículos 38 al 40. Cuando lo tengan me pueden confirmar con un amén. Amén. Si todavía no lo tienen, pues pueden decir aleluya. Aleluya. ¿Cuántos aleluyas hay? Ay, yo creía que todos eran aleluya. Gloria al Señor. ¿Dicen amén? Amén. Lea así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Los versículos 38 al 40 dicen: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Amén? Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos traigas revelación, entendimiento. Padre, que aquellas verdades, Señor, que están en tu palabra, que tú deseas que hoy entendamos, Señor, con claridad, seas tú, Señor, ayudándonos a poder comprenderlas y ponerlas en práctica. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le puse por tema esta charla, diría yo, esta presentación, aprendiendo de la vida de José. Yo creo que hay mucho que aprender de la vida de este joven. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Amén. Todos somos jóvenes, ¿verdad? Todos tenemos a lo menos un espíritu joven. Yo siempre digo, hay jóvenes con un espíritu de ancianos y hay ancianos con el espíritu de joven. Hay jóvenes que usted le pregunta cuáles son tus metas para los próximos 5 años, quizás y no saben. Hay ancianos que a la edad de 80, 90 años todavía tienen sueños de los próximos años que han de venir. ¿Ven? Tienen todavía una razón de por qué estar sobre la faz de esta tierra. Así que creo que esta palabra la podemos aplicar a cada una de nuestras vidas. Dentro de lo que es la vida de José puede verse desarrollada en 3 etapas, que se los voy a mencionar a continuación, luego las vamos a ir desarrollando. La primera etapa, José, el joven soñador. Segunda etapa, el soñador en proceso de formación. Y tercera etapa, el hombre de Dios, administrador de una visión. Repetimos, José, el joven soñador, el soñador en proceso de formación y el hombre de Dios, administrador de una visión. Esta palabra, de por cierto, el Señor me la dio allá en Omaha, para el último día. Compartí con mi esposa y le decía, la noche antes, esa misma mañana sentía como la presión de predicar. No sé si los predicadores aquí, Pastor Juan, saben que eso pasa a veces. Uno siente la presión de tienes que compartir algo, es el último día, algo que les impacte, algo que sentía carga. Y decía, Señor, no me siento tranquilo. Y el Espíritu Santo trató con mi corazón. Estoy confesando, estoy testificando. Y sentí la convicción, no tienes que decirle lo que ellos quisieran escuchar, dile lo que yo pongo en tu corazón, lo que yo te estoy dando para que le des. Y entonces cambiamos y Dios me dio en esa mañana esta palabra. Cada uno de nosotros tiene sueños, tiene metas, tiene planes para desarrollar en la vida, todos nosotros. Desde el más pequeño hasta el más grande debería tener eso. En diferentes aspectos de la vida, porque no todos vamos a hacer o a cumplir el mismo propósito en la vida, sino que hay diferentes tipos de propósitos para cada uno de nosotros y eso lo sabemos, ¿verdad? Ahora, en la vida de José, en esas 3 etapas se va desarrollando
desde un sueño desde dos sueños que él tuvo hasta el cumplimiento, se va desarrollando su vida y su carácter en un proceso de vida. Porque los sueños de Dios, ¿qué vienen siendo los sueños de Dios? Son aspiraciones divinas, son aspiraciones que las pone el Señor, que Él mismo las escribe en nuestro espíritu, Él mismo las escribe en nuestra mente, en nuestro ser, para que nosotros las llevemos a cabo aquí sobre la faz de la tierra. Es como si el cielo mismo estuviera estableciendo su plan y lo estuviera desatando sobre tu vida, sobre mi vida, aquí en la tierra. No el plan nuestro, sino el plan que viene de parte de Dios. ¿Ven? Entonces, en la primera etapa, el joven soñador, etapa 1, esta es la etapa de los sueños. Un sueño es una imagen mental de algo que nosotros pensamos que debe ocurrir y que anhelamos que suceda. ¿Cuántos anhelan que suceda algo con sus vidas? Algo mayor de lo que nosotros hemos experimentado hasta el día de hoy. Algo diferente. No sé, que Dios nos introduzca en algo nuevo de parte de Dios. Pues ese anhelo del corazón es el sueño. Ahora, ese sueño se da de manera abstracta, nadie lo ve. Está en el corazón tuyo, está en el corazón mío, pero nadie está viendo lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Ese sueño es imaginario si no llega a ser cumplimiento. Se convertiría en una fantasía si nunca sucediera. Y en el caso de algunas vidas, ese sueño viene a ser parte de una fantasía, porque ellos se ven realizando eso, pero nunca lo realizan. Se ven prosperando, pero nunca hacen un esfuerzo para llegar a superarse. Se ven teniendo una buena familia, pero nunca aprenden a perdonar, nunca aprenden a resolver los conflictos, nunca hacen absolutamente nada para construir aquello que está en su corazón. Entonces se queda en el aspecto abstracto. Nadie lo ve y posiblemente usted se lo cuente a otro y nadie le crea y tiene razón de no creerle porque usted no está haciendo nada por eso. Amén. Ahora, en el caso de José, por ejemplo, una de las cosas que sucedió con él y que no debería suceder con nosotros, pero puede pasar, es que se puede caer en la tendencia de presumir de cosas que ni siquiera hemos visto. José estaba presumiendo en un momento dado. Usted dirá, de hecho no quiero cambiar la perspectiva que ustedes tengan acerca de José, posiblemente sea excelente y debe serlo a la luz de la Biblia, fue un gran hombre de Dios. Pero la Biblia declara que cuando José se acerca a sus hermanos para contarle el sueño que él había tenido, dice dos cosas: que los hermanos se enojaron por los sueños y por la manera en cómo los contaba. Y ese aspecto de la manera como los contaba me da a mí cierto entendimiento de que había algo de la expresión de él que provocaba o detonaba algo en el carácter de los hermanos. Y de hecho, yo no sé si usted lo ha considerado de esta manera. Se lo voy a decir en términos puertorriqueños, hermano Pinto. ¿A quién rayos se le ocurre? ¿A quién rayos se le ocurre contarle sueños de grandeza a gente que te tienen envidia? ¿A quién se le ocurre una cosa así? Mira, si los hermanos ya tenían envidia de José por la túnica, por la manera como el papá lo trataba, ya tenían envidia. Y ahora el muchachito, para colmo, le dice que tenía sueños donde ellos le servirían a él. Explíqueme eso. No tiene sentido. Entonces, aquello que se estaba manifestando en él era cierto tipo de presunción. Él sabe que los hermanos lo veían con la túnica. Y ahí va José de nuevo con la túnica de papi. Entonces José viene y dice, no, espera una cosa. Yo quiero explicarle algo. Yo tuve unos sueños donde había una espiga derecha en el medio y dos espigas que se inclinaban a él. Luego le dice, yo vi en otro sueño que había una lumbrera en el cielo y que el sol, la luna y dos estrellas también se postraban. Y dice, ¿acaso gobernarás tú sobre nosotros? Estaba presumiendo y los hermanos estaban ardiendo de envidia, de celos dentro de ellos. En esta etapa, adicional a que uno puede de alguna manera presumir. ¿Y qué es presumir? No debería haber en nosotros sentirnos mal por el logro de otro. Ahora, cuando ese otro los cuenta de una manera presumida,
a todo el mundo le va a afectar. Yo compartí en estos días con mi esposa y le decía, yo he visto gente que han tenido tantos logros y cuando hablan de manera tan humilde que yo digo, alcanza el cielo si quiere. Pero hay otras personas que tienen pequeños logritos que cuando uno los ve de la manera como su postura, su manera de decir las cosas, uno dice, yo no quiero escucharte ni un segundo. Sigue logrando por allá si tú quieres, pero no me cuentes nada de lo que estás haciendo. No sé si a usted le ha pasado algo así. Amén. O sea, lograr algo no debe afectar a nadie. Al contrario, la iglesia, los hermanos en Cristo, debemos celebrar los logros de los demás hermanos. Ahora, si yo soy el que estoy teniendo ciertos logros, debo saber cómo manejarlos. Porque los logros pueden llevarme a mí a entender que puedo ser instrumento de bendición para otras personas. Pero también me pueden llevar a mí a entender que estoy en un nivel superior a otras personas. Y esa no debe ser la actitud. A mí me gustan las palabras de Cristo cuando le lava los pies a los discípulos. Porque Cristo dice, si yo siendo el Señor, nunca se quitó el título. No tenía por qué quitárselo. Ellos sabían que Él era el Señor. Él en ningún momento dijo, yo soy el siervo de todos ustedes. No. Si yo siendo el Señor, le he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben hacer lo mismo con los demás. Porque el tipo de servicio que estaba ofreciendo Cristo no lo disminuía, al contrario, siendo el Señor y lavando pies, esa actitud lo engrandecía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa es la actitud que debe tener un creyente en Cristo. Ahora, en esta etapa también se puede correr el riesgo de ser malinterpretados. Y José, me parece que también de la contraparte, José también fue malinterpretado, porque su intención, en ningún momento se dice que su intención era dominar sobre ellos. Él tenía cierto aire porque Dios estaba haciendo algo. Amén. Dios te da una palabra, ves un logro y puede ser que tu corazón se llene. Wow, o sea, que tremendo. Ahora, él también fue malinterpretado. Sus hermanos no tenían por qué hacer la cosa que ellos hicieron con la vida de José. Y en esa primera etapa vemos lo que sucede. Pasa a ser José de un simple soñador a entonces introducirse en otra etapa que le podemos llamar en esta mañana la etapa intermedia. El soñador entra a pasar de ser simplemente un soñador a ser un soñador en proceso de formación. Según el diccionario, la palabra formación significa preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas. Él tenía que pasar por un proceso de preparación, donde su vida tenía que ser transformada. Está bien que tuviera sueños, pero todavía no se había desarrollado en él lo necesario para que esos sueños y esas motivaciones de Dios se cumplieran en la vida de José. Él tenía que pasar por un proceso. Esta es la etapa donde nosotros a veces nos negamos a pasar por ella, porque quisiéramos ver algo extraordinario sin nosotros estar listos para llegar hasta allí. Amén. Pero en la vida de José Dios lo introduce en esa segunda etapa, la etapa de formación. La etapa de formación es la etapa más difícil y es la que determina si realmente veremos realizados aquellos sueños que Dios puso en nuestro espíritu. Esa etapa de formación es crucial, es determinante. ¿Por qué razón? Porque esa etapa se encuentra entre medio, no es una etapa intermedia. Es decisiva. Está entre medio de recibir el sueño de Dios y de ser administrador de lo que Dios pone en las manos de la persona. En esa etapa intermedia, Dios va añadiendo cosas en el carácter y en la vida de la persona para que la persona esté lista para un cumplimiento. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué después de una palabra de parte del Señor tengo que pasar por este acontecimiento? ¿Por qué si hoy Dios puso esperanza de que algo extraordinario va a pasar? ¿Por qué entonces parecería como si todo lo contrario estuviera sucediendo? Porque en el proceso intermedio, en la etapa de la formación, nosotros tenemos que pasar de tener una idea a convertirnos a nosotros en esa idea. No se trata de lo que hacemos, sino se trata de lo que nosotros realmente somos. Es donde Dios trabaja, no simplemente para cumplir algo que Él dijo, sino para formar la persona a quien Dios se lo dijo.
Esa es la etapa intermedia. Y es una etapa sumamente difícil para cada uno de nosotros. Es la etapa intermedia entre lo que soñamos y el cumplimiento. De modo que podemos decir que es una etapa de transición. Una transición es acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. Esta etapa en la vida de José incluyó, yo hice una lista de las cosas que sucedieron en la vida de José y de alguna manera de la razón por la cual Dios utiliza eso para llevarlo hasta donde Dios lo iba a llevar. Lo primero que sucede allí en la vida de José es que él recibe rechazo y abandono. Yo no sé si usted ha anhelado hacer algo, ya sea para Dios o en la vida, y usted sabe que usted necesita de la ayuda de otras personas, pero esas personas se van de su lado. Y usted dice, pero ¿y ahora con qué me quedo? Me quedo solamente con lo que tengo por dentro, pero no tengo la ayuda, no tengo el respaldo, no tengo el apoyo de mi esposa, de mis hijos, de los hermanos en Cristo. Ahora quedé solo. Eso es un punto en el cual la persona se siente abandonado, se siente rechazado, se siente de que sabe que tiene algo que compartir para el mundo en beneficio de otros, pero otros no le creen a él. Los otros, que se supone que sean las personas, los beneficiarios de lo que Dios va a hacer, no te están creyendo. Y al no creerte, tú dices, entonces, ¿para qué me sirve? Porque aun si llegase a ese lugar, no serviría de nada, porque ese propósito es ¿para qué? Es para el bien de otras personas. Cada uno de los sueños de los creyentes y de nosotros en Cristo Jesús debe ser siempre en beneficio de otros seres humanos. Yo debo soñar cosas grandes, claro que sí. ¿Por qué razón? Mi sueño debe ser más grande que yo. Mi sueño debe ser del tamaño tan grande como que yo necesite la ayuda y la intervención de Dios. Si yo no necesito la ayuda y la intervención de Dios, pues simplemente es algo que yo puedo hacer. Con un simple esfuerzo, trazarme una meta y lo logro. Pero cuando viene de parte de Dios, entonces hace falta que el Dios que me dio el sueño intervenga para un cumplimiento. En la vida de José, lo primero que recibe es un rechazo y abandono. Lo segundo es que él tuvo que servir bajo el mando de alguien que no tiene nada que ver con sus intereses. Eso se llama Potifar. José estuvo cierto tiempo en casa de Potifar sirviéndole con integridad. Y dice que toda la casa de Potifar prosperó. Y luego que prospera y que José de parte de Dios logra tantas cosas para la casa de Potifar, Potifar lo bota a la casa. Yo no sé si le ha pasado eso a usted. Usted dice, pero es que todo lo que estoy haciendo es para beneficio de esta persona. Entonces, ¿por qué me trata de esa manera? Usted dice, Dios puso algo en mí, puso una gracia, puso un don, puso una unción para beneficio de aquel. Él lo recibe, se beneficia y me traiciona. Eso fue lo que pasó en la vida de José. En ese segundo punto, sirve bajo el mando de alguien que no le importan los intereses de José. ¿Por qué razón? Porque alguien le lavó la mente a ese hombre. Lo tercero que ocurre en la vida de José es que es probado en su integridad, incluyendo el aspecto sexual. Le digo algo, si hay un área donde de alguna manera Dios permite que nosotros seamos probados para alcanzar algo más de parte de Dios, es aquello que tiene que ver con la integridad y con la sexualidad. Y uno dirá, ¿por qué tiene que ver eso? Mire, obsérvelo, véanlo de esta manera. ¿Dónde José tenía más poder? ¿En casa de Potifar o siendo el segundo al mando en Egipto? Si su carácter no era probado en casa de Potifar, cuando llegara a ser el vicepresidente o no sé, el segundo al mando en Egipto, entonces su fracaso moral traería una ruina mucho más grande. ¿Cómo Dios te va a entregar algo más grande si no ha probado tu carácter y tu integridad en algo más pequeño? Si yo he hecho perder lo más pequeño, imagínese cuán grande será la ruina de algo más grande. Y eso era lo que pasaba con José. En ese punto, él tuvo que probar su fidelidad, su integridad, su carácter tenía que ser formado en ese punto. Lo cuarto que pasa con la vida de José es que fue despedido de alguien a quien él había servido con toda integridad. Es despedido, es echado fuera de la casa de Potifar. Luego de ser arrojado, fue arrojado en la cárcel como un delincuente por causa de una falsa acusación. El enemigo no tenía otra cosa que hacer que afectar la moral de José. Y alguien dice que
Cuando el testimonio de una persona se afecta, aunque sea mentira, en ocasiones el crear de nuevo una imagen se hace bien difícil. Y en la vida de José, eso pasó. Él sirvió con integridad. Se presentó ante su jefe como alguien íntegro, pero alguien quiso acusarlo. Levantaron una falsa acusación, una calumnia contra la vida de José y afectar el carácter, la integridad, la imagen de José. Lo otro que sucede en la vida de José es que José fue olvidado por un hombre a quien había ayudado a encontrar su destino. Estamos hablando acerca del copero. Cuando José está en la cárcel y se encuentra con dos hombres allí que tienen sueños, el panadero y el copero, él le revela o le interpreta los sueños que tiene aquel copero, el del panadero también, pero sabemos lo que pasó al final con el panadero. Ahora, el copero fue restaurado a la posición anterior, pero quien intervino para ayudar a ese copero a encontrar su destino profético fue José, al interpretar sus sueños. Y luego que José ayuda al copero a encontrar su destino profético, el copero se olvida de él. O sea, que Dios puede estar utilizándote para bendecir la vida de otra persona y que esa persona diga, le voy a contar un testimonio. Mira la mente, eso hace años de eso, mira para allá. Me viene el pensamiento ahora. Cuando nosotros estábamos en la sociedad de jóvenes, en aquel tiempo, era un poquito más jóvenes que ahora, hubo un joven que la mamá tuvo una crisis mental y la hospitalizaron. Él quedó solo en la calle. Tuvo como 6 meses con nosotros. Mi mamá le compró una camita, se le daba comida, se le todo. Mi mamá lo trató a él como un hijo, en casa se le sirvió como un hijo. Y luego que se restauró, que todo pasó, tomó el micrófono para testificar y dijo, le doy gracias a Dios porque en esta etapa donde nadie me ayudó, Dios estuvo conmigo. Yo recuerdo que había alguien, hay gente aquí que conoce a alguien que se llama Pellito. Bueno, no puedo decir la expresión que Pellito me dijo. Dijo que no tenía gracia. ¿Cómo se atreve a decir una cosa como esa? En aquel tiempo. Que hay gente que tú vas a bendecir y luego que tú los bendices, esa etapa parece como si todo tuviera que ver con su propia vida. Entonces él recibió el beneficio, porque él estaba ahí para recibir un beneficio, pero se olvidó de la otra parte, de aquel a quien Dios había utilizado como instrumento para bendecirle. Pues puede pasar con la vida de cada uno de nosotros, de diferentes maneras. Amén. Usted bendecir a alguien, usted ser un instrumento para ayudar a alguien a encontrar su propósito en Dios y para impulsarlo hacia adelante, esa persona nunca más se acuerde de usted. Eso fue lo que pasó en la vida de José. En cada una de estas etapas, la vida y el carácter de José estaban siendo procesadas. José estaba siendo formado y la Biblia registra una y otra vez que Dios estaba con él. Es importante establecer que Dios estaba cumpliendo con José y que Dios estaba bendiciendo la vida de José. Y tenemos que reconocer que en la etapa de formación hay un cierto nivel de bendición de Dios. No debemos permanecer allí porque esta etapa no es el cumplimiento, sino solamente el camino. O sea, hay momentos dados donde Dios te va a dar algo en tu corazón. Estoy diciendo solamente en el ministerio, puede ser en cualquier aspecto de la vida. Dios va a poner algo en tu corazón, en tu espíritu, y tú te vas a encaminar hacia eso. Y en medio del proceso, aunque hay etapas de dificultad, puede ser que haya cierto tipo de bendición en medio del proceso. Y nosotros nos acomodemos a esa bendición. O sea, José pudo haberse acomodado a vivir en casa de Potifar y sentirse bien porque allí estaba bendecido, claro, hasta que lo despidieron. Como también pudo haberse sentido bien como preso, porque a José como preso no le fue mal. Él también fue administrador de la cárcel, José. Y fue bendecido allí, aún en la cárcel fue bendecido. Pero ni la casa de Potifar, ni la cárcel era el destino profético de José. ¿Me van siguiendo? Hay momentos dados donde nuestra mente puede decir, mira, esto era lo que tú estabas buscando. Y luego sentirte que hay un vacío en tu corazón, porque tú dices, eso no era. No estaba ahí. Había algo más, había un siguiente paso que Dios quería. Pero yo me detuve porque había bendición en esa etapa. Había cierto logro en esa etapa
que fue lo que pasó con José en esas etapas. Pero José no se detuvo, gracias a Dios, sino que continuó. Ahora, luego José se pasa de esa segunda etapa, de la etapa de formación, a una tercera etapa. El hombre de Dios, administrador de una visión. Un administrador es una persona que administra bienes ajenos. Eso lo saben, ¿verdad? Administra bienes ajenos. ¿Verdad? Y una visión es cuando Dios nos está llevando a ver el final desde el principio. Eso lo dijo un hombre de Dios que partió con el Señor, Miles Monroe. Él dijo, la visión es ver el final desde el principio. En otras palabras, todo lo que pasó José lo pasó por un fin determinado por Dios. Él estaba destinado a llegar al palacio. Para que José pudiera llegar a aquel lugar tenía que pasar dos cosas. Este punto yo quiero, de entre todo lo que hemos dicho, que lo grabemos en el corazón. Número uno, que tenía que pasar en la vida de José, es que su carácter estuviera formado. No había otra razón. Créanme, Dios tiene la capacidad de tomar a un José de la casa de sus papás y llevarlo directamente al palacio. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no brinca etapas? ¿Por qué no? ¿Por qué no prepara un camino, una senda mucho más fácil para que nosotros lleguemos a ver lo que le estamos pidiendo al Señor, el cumplimiento del propósito de Dios? ¿Por qué no lo hace? Porque para poder llegar hasta allí, el carácter tiene que ser formado. No es un asunto de llegar, es un asunto de permanecer. No es un asunto de alcanzar, es un asunto de quién yo soy cuando estoy allí. No sé si a usted le ha pasado que ha vivido etapas de frustración. Que tú dices, Señor, yo sé que detrás de esta pared hay algo más. Pero va corriendo y dice, choca de nuevo con la misma pared y dice, Señor, ¿pero por qué me detengo en el mismo punto? Y volvemos y hacemos el mismo intento. Y otra vez detenido en el mismo lugar. ¿Por qué? Lo que Dios tiene está ahí. No cambió. El que estoy cambiando soy yo. El que está siendo transformado soy yo. El que está siendo cambiado es usted. Dios no brinca etapas. Dios no brinca procesos. Hay cosas que Dios las permite, que aunque Él quisiera quitarlas del camino, tienen que permanecer allí. ¿Por qué razón? Porque no estamos listos para otra cosa. O eso no era lo que pasaba con Pablo, que lo mencionábamos ahorita mientras ministrábamos. Pablo decía, yo he rogado al Señor en 3 ocasiones. Y es verdad, su oración era persistente por ese punto. Pero había otra realidad también que estaba sucediendo del por qué Dios no lo había quitado. El apóstol Pablo mismo confiesa y dice, para que yo no me gloríe sobremanera. Porque llegó un punto en su nivel de vida espiritual que había recibido tanta revelación que no tenía la capacidad de soportarla. Si Dios quitaba el aguijón, el orgullo se llenaba la vida del apóstol, su corazón. Eso no era lo que Dios quería. Todo lo contrario. Dios quería que viviera en dependencia de Dios. Así que lo primero que tuvo que suceder en la vida de José es que su carácter fuera formado. Y lo segundo que tuvo que suceder en la vida de José es que su visión se conectara con la visión de otros, que sería el canal para que José viera el cumplimiento de aquel sueño. Ya estamos finalizando. ¿Quién tuvo otro sueño adicional a José? Faraón tuvo otro sueño. Y aquel copero se había olvidado de José, de que José había interpretado los sueños en la cárcel. Pero cuando Faraón tiene un sueño, dice que intentó buscar en todos los adivinos, en los magos, en todo el mundo, en todas las personas, ¿verdad?, que podían de alguna manera ayudarlo. Dice que ninguno de ellos lo pudo ayudar. Y el copero le dice, espérate, mi señor, yo cometí un error. Se acordó. Porque cuando yo estaba preso, cuando yo estaba en la cárcel, allí juntamente conmigo había otro hombre, se llamaba José, y yo también tuve unos sueños.
Y tuvo que confesarle: la razón por la cual yo estoy aquí ahora es porque José interpretó los sueños que Dios me dio. Dice: si no encuentra a nadie que le interprete los sueños, busquen a José. Cuando llaman a José, que José se presenta delante del faraón, el faraón le dice: se me ha dicho que tú interpretas sueños. Y José reconoció algo extraordinario. Dijo: espera un momento, yo no interpreto sueños. Estos asuntos son asuntos de Dios. Ahora, si usted me cuenta el sueño, yo voy a presentarme delante de Dios y yo estoy seguro que me va a dar la revelación para su sueño. Extraordinario, porque cuando Faraón le cuenta el sueño a José y José lo interpreta, José le dice: estos sueños que has tenido, las 7 vacas gordas, luego las 7 vacas flacas, las 7 espigas robustas, luego las 7 espigas enjutas, enfermas, dice, los 2 sueños significan lo mismo: 7 años de prosperidad y 7 años de pobreza. Ahora, lo importante, le dijo José al faraón, lo importante, mi señor, es que la nación se prepare. En estos 7 años de abundancia, se prepare para los 7 años de escasez que vienen. Tú necesitas un hombre, le dijo, que te ayude a administrar el gobierno de tal forma que podamos prepararnos para los 7 años de escasez que vienen después de los 7 años de abundancia. Hace falta construir unos graneros, guardar comida para esos 7 años de escasez que vienen después de estos 7 años de abundancia. Y Faraón se quedó con aquello. Y luego se reúne con sus líderes y le dice: mira, esto fue lo que me dijo José. Y le pregunto algo a ustedes, le dice Faraón: ¿ustedes creen que aquí en Egipto haya un hombre con la sabiduría y el carácter que tiene José? Y a mí me parece ver la escena donde todos cerraron, lo pusieron zipper en la boca. Nadie se atrevió a decir otra cosa. Creo que el faraón estaba afirmando. Ahora, le pregunto, ¿qué tuvo que suceder para que ante los ojos de Faraón José hallara ese tipo de gracia? No me digas que solamente con interpretar los sueños. Yo creo que había algo en el carácter de José, de la manera como hablaba, diferente a como hablaba cuando compartía con sus hermanos. Ya no hablaba de los sueños como cualquier cosa de grandeza. Ahora hablaba de los sueños como algo: mira, esto es lo que va a suceder, vamos a administrar este asunto. No es asunto de que el sueño te produzca, vienen años de prosperidad. No es eso. No es que te sientas grande con el sueño. Es que tengas la capacidad de administrar lo que viene. De ver de qué manera vamos a trabajar con esto que Dios está dando ahora. Pero eso se desarrolló en el camino de José. Hubo una transformación en el carácter. Si José hubiera sido el muchachito aquel soñador, te hubiera dicho: wow, tú tienes unos sueños igual que yo. No, mi señor, hace falta alguien que administre esto. Hace falta, Dios te está dando sueños, está bien, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a administrar? ¿Cómo vamos a trabajar con estos asuntos? Te hace falta un hombre de carácter. Aleluya. Aleluya. Faraón, con sus líderes, yo creo que este hombre es José. Algo hay en él que no lo he visto en todo Egipto. Se llama carácter probado. Un hombre procesado, que no solamente tiene sueños, que no solamente piensa en grandezas, que no solamente piensa con una iglesia enorme o un ministerio poderoso, que sabe que con esa iglesia enorme y ese ministerio poderoso, lo único que le responde es agradar a Dios con todo lo que haga. Carácter probado, integridad, alguien que pueda proyectar a Dios sobre la tierra. Ese hombre era José. Lo que me gusta de esto es que Faraón habla con él y le dice: tú vas a ser el segundo al mando después de mí. Todo aquel que venga con estas situaciones de escasez, tú vas a trabajar con ellos. Y cuando la gente venía contando el problema, que venían de diferentes ciudades, venían hasta Egipto,
donde el faraón le decía, vayan donde José. Y algo que yo sentía en mi corazón, y lo quiero compartir con ustedes, compartir con la iglesia allá, lo quiero compartir con ustedes, es que en este punto, Faraón era el gobernante natural de Egipto, pero el que tenía la visión y era el gobernante espiritual de la nación se llamaba José. Y posiblemente, escucha bien, posiblemente Dios pone a otras personas por encima de ti, pero te van a tener que consultar a ti porque tú tienes la revelación de Dios. Te van a tener que ir a ti para consultarte. En tu casa posiblemente tengas un padre de familia si eres joven. Incluso nosotros, tienes un padre de familia inconverso, o tal vez no ha tenido un encuentro más profundo con el Señor. Y Él manda. Pero cuando pasa algo espiritual, van a tener que hablar contigo. En tu trabajo posiblemente haya situaciones que, bueno, todos aquí lo administramos conforme a las reglas de la compañía, pero está sucediendo algo que no entendemos. Y van a ir donde ti. Y te van a preguntar, ¿por qué razón? Porque sabemos que tú no te conformas solamente a las reglas. En ti hay algo diferente, hay carácter, hay revelación de parte de Dios. Entonces José no se convirtió solamente en el administrador de una nación juntamente con Faraón. José se convirtió en el administrador de una visión de parte de Dios. Que Dios se la reveló a Faraón en sueños, pero Faraón no tenía la capacidad de administrar lo que Dios le estaba revelando. Hacía falta alguien que estuviera siendo procesado por Dios en el camino. Y tuvo que ir donde José y decirle, esta es la visión, Dios me la dio y tú me la interpretaste, pero yo necesito que tú me la administres porque tú eres el que tiene la revelación. No sé si alguien me está entendiendo. Eso hace falta. Y eso es lo que debemos nosotros aprender de la vida de José en este punto. Hay muchas cosas que podemos decir. Pero hace falta gente que tenga revelación de Dios, que sea guiado por el Espíritu Santo, que sea formado el carácter por Cristo, que otros puedan confiarte cosas grandes de parte de Dios, porque te han visto que eres diferente. Que eres diferente. Yo no sé si usted lo cree, pero yo le pido que se pongan bien esta mañana, esta tarde. Aleluya. Yo quiero orar en esta hora. Hemos establecido la palabra de Dios. Hermoso el Señor. No sé si hay alguien en este lugar que todavía no ha recibido a Cristo como único y exclusivo Salvador. Esta es la mañana de salvación para tu vida. Estás aquí por un propósito. Dios te quiere salvar. Ese es su plan perfecto. Si estás ahí, sabes que tú eres esa persona y quieres levantar tu mano y decir, yo quiero recibir a Cristo como único y exclusivo Salvador, vamos a orar por tu persona esta mañana. No sé si alguien quiere a Cristo Jesús, puede levantar su mano. Aleluya. Aleluya. Si no, pues declaramos que la palabra ya ha sido establecida. Y claro, las puertas de este lugar están abiertas siempre para cada uno, para que podamos venir a adorar al Señor y recibir